croyais perdu. Un homme à genoux est là, pleure à côté de moi et lève les yeux en remerciant le ciel. Noël à la Martinique, les pieds nus aux portes des églises. Y lo comparé con la mía propia. Cuando yo era pequeño tenía un mapa de la península ibérica en la que España estaba llena de fabriquitas, o de vaquitas, o de otras cosas, mientras que Portugal estaba en blanco y Francia también estaba en blanco. Y yo no podía saber qué era Francia ni qué era Portugal, pero la frontera la tenía en mi cabeza y la sigo teniendo. Sin embargo, cuando mi hija vino a vivir a Grono, a la frontera con Holanda, lo que tienen en todos los colegios de esa zona es un mapa de la eurorregión, donde si acaso la única frontera que conocen es la de la eurorregión, pero las poblaciones del otro lado holandés son para ellos el mismo territorio. Merci Martin pour ce témoignage très personnel et important. Roberto por darme la palabra. Antes, durante el break, me pediste que hiciera unas aclaraciones sobre qué era la CEPAL y cómo trabajábamos, así que voy a dedicar 2 minutos a ello y después voy a empezar con mi exposición. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y fue creada en el marco del ECOSOC, que es la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas. Son 5 las comisiones regionales y una se ocupa justamente de toda el área programática de América Latina y el Caribe. La sede principal está en Santiago de Chile, en donde se encuentra la secretaria ejecutiva, que es doña Alicia Bárcena, de nacionalidad mexicana. Y después tiene 2 sedes subregionales, y es muy interesante observar las áreas problemáticas de las sedes subregionales. En la sede subregional que se encuentra en México, en la que yo trabajo, nos ocupamos de América Central, de Cuba, de Haití y de República Dominicana. Pero después hay otra sede subregional, y esta sede subregional está en Puerto España, en Trinidad y Tobago, en donde se ocupa de las restantes islas del Caribe. ¿Sí? Entonces, programáticamente hay 2 sedes subregionales que se ocuparían del área caribeña. Dicho esto, mi intervención no va a ser institucional, va a ser mucho más personal, producto de una experiencia de trabajo que ya tiene 5 años, trabajando con la cooperación italiana en América Latina. Si nosotros desarrollamos un proyecto que se llamó Fronteras Abiertas, que financió la cooperación italiana, específicamente el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, en donde trabajamos en casi todas las fronteras de América Latina, desde México hasta Argentina. La verdad que obtener la palabra después de tantas intervenciones y de tanto diálogo que se ha producido durante estos 2 días me ha llevado a modificar un poco mi intervención y a tratar de subrayar algunos puntos y sobre todo algunas cosas que en lo personal me han llamado la atención no haberlas oído. Sí creo que se ha dicho muchas cosas muy ricas, aportes muy interesantes, pero hay algunas observaciones que a mí me llaman la atención, que a un día y medio de estar trabajando aquí, compartiendo ideas, no se hayan mencionado. La primera cuestión es entender que nuestra aproximación es que en las fronteras es un espacio de experimentación social de la integración regional. Sí, es un espacio de experimentación social de la integración regional en donde se condensan 2 tipos de relaciones. Las relaciones de contigüidad, que en frontera terrestre es cruzar una calle, es cruzar una ruta, es cruzar un puente si está conectada a esa frontera húmeda y se convierte de alguna forma en una frontera que tiene un paso, pero en el área caribeña, ayer mencionaba rápidamente, habría que pensar una idea de Mare Nostrum, ¿no? O de Caribe Nostrum, en el sentido de ser un área compartida en donde tenemos toda una serie de islas que están a muy pocos kilómetros una de ellas, 75, 15, 20 kilómetros, 45 kilómetros. Anoche estudiaba un poco las distancias geográficas entre una y otra. Pero también es importante entender que en las fronteras se sintetizan también muchas relaciones interinstitucionales y varias veces escuchamos en el día de ayer la palabra multinivel y claramente resulta para el área caribeña, en lo personal, mis observaciones, resulta muy difícil generar una estructura multinivel en donde tenemos países que son independientes, pero países que también son territorios de ultramar, en donde justamente las decisiones se toman en los centros
que están a mucha distancia desde aquí. Entonces esto genera una complejidad especial y una particularidad especial al pensar de manera conjunta estructuras de tipo multinivel para fortalecer la cooperación transfronteriza. Sí, en este sentido corresponde a las fuerzas sociales del presente, a las autoridades locales, a los actores de esos territorios, identificar cuáles son sus propios procesos, cuáles son sus propias dinámicas y a partir de allí asistir a la cooperación internacional para obtener ayuda. ¿Sí? Entonces, en este sentido, el proyecto sería la variable de tipo funcional y dependiente de los procesos que se observan en ese territorio. Y esto me parece una cuestión fundamental, porque la cooperación transfronteriza claramente puede ser una variable transversal y ayudar a muchas áreas de nuestro quehacer municipal o de nuestro quehacer nacional, con proyectos de medio ambiente, proyectos de salud, proyectos de desarrollo económico. Pero siempre la tenemos que entender en cuanto a términos de diseño, cuánto responde a los procesos efectivos que se observan en esa frontera. ¿Sí? Hay innumerables cantidades de ejemplos en cooperación internacional, no me voy a detener aquí, en donde los proyectos han sido ejecutados de manera exitosa, la rendición de cuentas ha sido exitosa, pero no ha ni fortalecido las dinámicas de ese territorio o no ha contribuido a modificar las dinámicas si eran dinámicas negativas. ¿Sí? La tercera cuestión que a mí me parece importante, ayer se habló del futuro de la cooperación. Este es el futuro de la cooperación. Y la observación que yo tengo que hacerles en términos personales es que me extraña que hasta ahora nadie haya mencionado la palabra cooperación triangular. Y esto para mí es realmente casi alucinante, debo mencionarlo, ¿no? Nadie habló de cooperación triangular. Y esto es algo que hay que poner de relieve, sobre todo cuando ayer un colega se preguntaba sobre el futuro de la cooperación. ¿Por qué me parece importante hablar de cooperación triangular? Sobre todo si miro que el título del encuentro el título de este seminario es Encuentro entre América Latina, Caribe y Europa de la cooperación transfronteriza. Primera cuestión. La crisis en Europa. La crisis en Europa ha modificado el destino de los fondos, que algunos países se replegaran, y esto todavía ha asignado la agenda de la cooperación internacional europea y de los países en términos individuales. Segunda cuestión, un mejor posicionamiento de la cooperación internacional de algunos países de América Latina. Y en este sentido creo que es muy interesante repasar algunas estrategias de cooperación internacional de países como Brasil, de países como México, de países como Argentina, que en el caso brasileño-mexicano a partir de la creación de agencias de cooperación internacional del desarrollo, pero en el caso argentino a partir de una dirección de cooperación internacional que depende de la Cancillería argentina, han desarrollado innumerables proyectos de cooperación sur-sur, sobre todo en el área ligados a desastres naturales, o bien puede ejemplificarse el conflicto en Haití a partir del terremoto, en donde la cooperación brasileña ha coordinado la cooperación sudamericana, por ejemplo, en el desarrollo del programa Pro Huerta, ¿no? que es un programa que se desarrolla en la Argentina, del Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias, que exportó, transfirió como buena práctica la cooperación internacional argentina. Y un tercer punto que me parece fundamental también, no solo en términos del debate internacional de la cooperación internacional, sino también del debate de la cooperación francesa, es que un tipo de articulación de tipo triangular tiende a evitar ciertos comportamientos neocolonialistas que se han identificado en algunas cooperaciones internacionales, y esto no es menor, y sobre todo esto se condice con el nuevo informe de la cooperación francesa, el informe Lainel, perdón, pero no sé pronunciarlo bien, creo que es Lainel, que tiene que ver con la nueva contractualización de la cooperación francesa, en donde la nueva contractualización de la cooperación francesa se hace particular hincapié en las opciones de cooperación triangular, ¿sí? Y reitero, me llama mucho la atención no haberlo escuchado hasta el día de hoy. ¿Por qué entonces el escenario caribeño es un escenario ideal para la cooperación triangular entre América Latina, entre Europa y el Caribe? Primero por la identidad cultural propia que tiene el Caribe, y conversando durante el día de ayer con compañeros tanto franceses como caribeños, somos lo mismo pero somos diferentes, somos distintos y tenemos un corazón muy particular que es compartido, entiendo, por todos los compañeros caribeños. ¿Sí? Justamente aquí mi compañero Álvaro me había pasado una frase de Gabriel García Márquez que decía, bueno,
no solo geográficamente somos distintos, sino que culturalmente somos distintos y en cuanto a Caribe somos muy homogéneos culturalmente. Políticamente tenemos esta diferencia. Che cos'è la cooperazione triangolare? La cooperazione triangolare, posso risponderlo in italiano o in spagnolo, es una articulación que se da entre, obviamente, 3 países, en donde quizás un país pone parte del financiamiento, otro realiza la asistencia técnica sobre un tercer escenario, ¿sí? Sobre un tercer país. Entonces, puede ser que Francia pueda poner recursos financieros. La buena práctica puede ser latinoamericana y ejecutarse en el Caribe, ¿sí? O estrategias compartidas en donde el financiamiento lo puede hacer de manera conjunta países latinoamericanos y Francia, con buenas prácticas, estrategias, lecciones aprendidas que han resultado exitosas en sus territorios, y se ejecutan de manera mancomunada sobre un tercer territorio. Ça serait l'aide au développement en France. Oui, pardon. Non, c'est Claude. Moi, je crois comprendre ce que vous dites, mais c'est pas évident pour No moi. tenemos traducción y me gustaría entenderlo bien. No, per noi non è facile da capire. Pardon? Parce qu'on a, excusez-moi, Ça mérite un petit temps d'éclaircissement sur les concepts. On a beaucoup employé le terme transfrontalier. Dans tout ce qui a été dit, on retrouve chez nous ce qu'on pratique maintenant assez abondamment dans l'Union européenne et également sur le voisinage direct de l'Union, c'est-à-dire les frontières de l'Est et même la Méditerranée, ce qu'on appelle à la fois le transfrontalier pur, c'est du voisinage, c'est par exemple Haïti, République dominicaine, c'est la coopération transnationale, où on essaie par exemple les changements climatiques, c'est pas sur le transfrontalier que vous allez trouver des idées géniales, il faut avoir une réflexion sur un ensemble géographique beaucoup plus vaste. Et là, on est dans des mailles transnationales. En tout cas, c'est le vocabulaire que nous employons. Un paréntesis, yo creo muy interesante. Jean-Pierre quiere reaccionar y yo también quería reaccionar brevemente. Hacemos este paréntesis. Je souscris à ce que Claude a dit sur un plan technique, mais si je comprends bien ce que vous avez dit, avait une dimension politique au sein, et je pense que, pour moi, l'exemple en Europe, et je vais le dire parce que c'est le même vocabulaire, c'est le triangle de Weimar. Le triangle de Weimar, c'est effectivement la coopération entre la Pologne, l'Allemagne et la France. Et je crois l'idée politique, c'est de dire il y a eu des relations compliquées, on le sait, entre par exemple la France et l'Allemagne, ou entre l'Allemagne et la Pologne, ou aussi entre la France et la Pologne. Et l'idée de la coopération triangulaire, c'est de dire si on se met à 3, on peut effectivement faire ces transferts d'expérience et ces échanges sans pour autant reproduire des schémas. Effectivement, vous avez employé le mot colonialiste, je devine qu'il y a effectivement cette idée de sortir de relations asymétriques, de construire des relations. Merci. Yo pienso que está muy bien el debate, porque has conseguido que hablemos todos de cooperación triangular. Esto lo va a explicar mucho mejor Nahuel, porque conceptualmente es muchísimo mejor que yo, y yo vengo más del ámbito operativo, pero tengo la suerte de trabajar en cooperación transfronteriza y vengo del mundo de la cooperación triangular. Yo entiendo la cooperación triangular como la cooperación A3. Como la cooperación A3, y luego hay muchas modalidades, pero hay una modalidad, tenemos a veces el problema de que tenemos el problema a veces en Europa, en la Unión Europea, que creemos que nuestros conceptos que están definidos son los únicos y hay muchas más cosas. De hecho, yo entiendo la cooperación triangular como una combinación, por ejemplo, de la cooperación territorial, en este caso transfronteriza, y de la cooperación internacional. Cooperación sur-sur para hacer cooperación transfronteriza y una entidad, por ejemplo, europea, con experiencia y recursos que tutelen. Eso sería un modelo clásico de cooperación triangular. Exactamente. Quisiera, bueno, obviamente yo estoy, por eso hice la aclaración de que mi intervención era absolutamente personal y no institucional, y claramente lo que he dicho lo he dicho a propósito quizás. Y entiendo que también hay una cuestión de definición conceptual que es importante. Una cuestión es la cooperación transnacional, otra cuestión es la cooperación transfronteriza y otra cuestión es la cooperación sur-sur. ¿Sí? Y en este sentido, lo que yo estoy planteando es la posibilidad de articular estrategias de cooperación sur-sur
que puedan ser transfronterizas, porque cooperación sur-sur hay en muchos términos, ¿sí? Y para mí también articular estrategias de cooperación transfronteriza tiene que ver no solo con una articulación a nivel de los estados nacionales, sino también con una articulación a nivel de los estados subnacionales. Entonces, a mí me parece que si estamos trabajando en el Caribe, que desde el Caribe podemos ver Venezuela, me parece interesante reflexionar en conjunto, sobre todo con la cooperación francesa y todos los antecedentes que tiene la cooperación francesa, sobre una estructura en la cual nosotros como latinoamericanos, visto que geográficamente el Caribe, ¿no?, está muy cerca nuestro, también podamos hacer algunos aportes en base a nuestra experiencia de cooperación transfronteriza, que también es significativa. Entonces, desde esta perspectiva es que yo estaba buscando y planteando quizás un esquema sur-sur. Yo durante el día de hacer lo que he escuchado básicamente es la experiencia francesa de cooperación transfronteriza, que entre paréntesis y por suerte ya la conocía, y muy poca experiencia de otros espacios de América Latina que también podemos alumbrar, echar luz y echar un poco de energía a la cuestión. Por eso estaba planteando este esquema en donde estoy hablando de socios de América Latina que se suman a un esquema triangular en donde aparecen socios europeos para estimular cooperación transfronteriza en otros territorios de América Latina o en territorios del área del Caribe. Sí, esta es mi aclaración. No sé si hay alguna otra duda conceptual porque podríamos seguir discutiendo al respecto. En todas estas discusiones, en todas estas interpretaciones entre ayer y hoy, he aprendido que hay avances en todos lugares. Hay muchas lecciones aprendidas en Europa, aquí en el Caribe. También hay lecciones aprendidas, como Roberto dijo, en Colombia, Ecuador. Entonces, lo que necesitamos saber es esos mecanismos, porque para acelerar el proceso de integración fronteriza o de cooperación fronteriza, porque no deberíamos de volver a inventar, porque alguien ya lo ha hecho en alguna parte del Caribe, Europa o América Latina, porque también hay muy poca gente involucrada en estos temas de cooperación transfronteriza. No muchos lo entienden, no muchos lo saben. Entonces, ayudarnos a través de un mecanismo de colaboración aceleraría la integración fronteriza en diversas partes del mundo. Entre Portugal et Espagne, par exemple, inclut des règles très précises, une desquelles dit respecte à la bénéficiaire, à être bénéficiaire du même projet d'une partie et de l'autre de la frontière. Donc, pour faire ce que vous appelez la triangulation de la coopération, je crois qu'il y a d'autres instruments que pas la coopération transfrontalière, mais interrégionale, transnationale, interacte, etc. C'est seulement une réflexion. Diplomacia territorial, o sea, si hacemos la diferencia entre la política europea de cooperación territorial dejándola a un nivel comunitario, pero la forma de ejecutarla a partir de la diplomacia territorial, nosotros lo llamamos paradiplomacia, ¿sí?, que es la acción internacional de los gobiernos locales o subnacionales. Y les cuento que en América Latina está muy desarrollada la paradiplomacia y está reconocida institucionalmente. Nosotros tenemos en el Mercosur la red de Mercociudades, que de hecho viene trabajando sistemáticamente desde 1995, pero todo lo que tiene que ver con el rol subnacional el rol internacional de los gobiernos subnacionales ha sido conocido institucionalmente. En el Mercosur tenemos un foro que se llama FCCR, que es el espacio en el cual actúan los gobiernos subnacionales en dos comités, un comité de municipios y un comité de provincias. En la Comunidad Andina de Naciones también tenemos espacios institucionales que se llama SECAM, de hecho, que es donde trabajan los gobiernos subnacionales. El SICA, el Sistema de la Integración Centroamericana, está haciendo lo propio. Con lo cual, también en América Latina hay muchas experiencias de paradiplomacia
subnacional y de hecho muchos estudios comparados en materia de para diplomacia a nivel de Unión Europea y América Latina, sobre todo cuando se están produciendo algunas modificaciones institucionales y hasta de tipo constitucionales para el reconocimiento de este rol internacional que tienen los gobiernos subnacionales. Dicho esto, me parece interesante entonces volver a replantear por qué propongo cooperación triangular y cooperación sur-sur, porque la cooperación sur-sur es un mecanismo que ha crecido enormemente entre los países de América Latina, sobre todo en los últimos 10 años, y la cooperación triangular es el reconocimiento de vernos de igual a igual entre América Latina y la Unión Europea. Y para mí es una estrategia fundamental si vamos a pensar en una acción conjunta en un tercer escenario. Entonces, retomando lo que venía diciendo, me parece interesante preguntarnos cooperación triangular, ¿para qué? Y recalco, estoy hablando de cooperación triangular. ¿Y para qué? ¿Con qué objetivos? Y creo que, de hecho, en esto el ARFE nos puede ayudar mucho si vamos a hacer cooperación triangular para la cooperación transfronteriza, porque la experiencia de cooperación del ARFE no es solo europea, o sea, es além de las fronteras, es en América Latina, es en los Balcanes, es en África. Entonces, mejorar la conectividad y infraestructura. Ha surgido durante el día de ayer y en el día de hoy el gran problema que tenemos en materia de conectividad e infraestructura, sobre todo cuando estamos hablando de un espacio absolutamente cercano, pero absolutamente desarticulado. Incluso hoy por la mañana nos hablaban de la ausencia de cierta libertad de circulación a nivel de Caribe cuando hay que solicitar visas entre países que están a 40-50 kilómetros. Aquí tengo algunas distancias, pero no me voy a detener. Si Martinica se encuentra a 16 kilómetros de Dominica, 23 de San Lucia, 75 de Guadalupe. Tomen esto como dimensión también y comparándolo con el espacio brasileño. Ayer el colega Brasil nos hablaba que la franja de frontera de Brasil es de 150 kilómetros. ¿Qué quiere decir? La franja de frontera de Brasil es el doble de la distancia entre Martinica y Guadalupe. Y eso es solo la franja. Vulnerabilidad frente a desastres naturales y cambio climático. Afortunadamente Rafael tomó la palabra en el día de hoy y hizo varias menciones. Para el 2050 el Caribe es un área absolutamente vulnerable frente a temáticas de cambio climático y desastres naturales. 2 minutos. 2 minutos, perfecto. Reducir las asimetrías entre las islas y al interior de las islas. Y eso es importantísimo para generar condiciones de igualdad. Yo ayer chequeaba algunos datos de la CEPAL y simplemente este dato es ilustrativo. El ingreso se encuentra distribuido de manera asimétrica en la región, presentándose dos extremos. En Haití, $657. En Bahamas, $21.776 en datos del 2010. ¿Sí? Y aquí porque no tenemos estadísticas a nivel subnacional como se mencionaba en el día de ayer, pero no me cabe duda y estoy seguro que la diferencia entre la capital y el interior del país y las zonas de frontera en materia de PBI e IDH y coeficiente de Gini debe ser mayores. ¿Esto qué nos va a permitir si trabajamos en la reducción de asimetrías? Reducción de lo que se denomina heterogeneidad estructural de nuestras economías, es decir, sectores que están ligados a la economía internacional, como puede ser el turismo en el área del Caribe, y sectores poco productivos o bajamente productivos ligados más a las economías nacionales y generar condiciones para disminuir igualdad a partir de mejor empleo, mayor empleo, mejor remuneración de empleo. Y mi último punto, creo que la cooperación transfronteriza pone de relieve también la posibilidad de discutir la inserción internacional del Caribe. Y esto es fundamental, sobre todo si se lo entiende desde los actores locales, ¿sí? Entre una inserción internacional por asistencia, como mencionaba ayer, y una inserción internacional por integración al sistema internacional a partir de la creación de capacidades. Y nuevamente en esto creo que la experiencia de cooperación transfronteriza puede ser muy útil, la experiencia de la cooperación francesa puede ser muy útil si nos focalizamos en justamente creación de capacidades. Y en este sentido, quizás para reafirmar lo que venía diciendo durante mi presentación, me parece interesante, por más allá del tiempo, de por qué no pensamos en escenarios triangulares de cooperación. ¿Sí? Estamos acá, hay una delegación importante de América Latina, gente de Brasil, gente de Colombia, Perú, Argentina, que la verdad nos hemos sentido un poco
invadidos frente a la experiencia francesa, y creo que quizás tenemos algo para decir también, y entonces la cooperación triangular, si estamos hablando de escenarios futuros de cooperación, puede ser un espacio interesante, ¿sí? Les agradezco mucho a todos su tiempo y el permiso sobre todo de los dos coordinadores por haberme dado unos minutos más. Gracias.